Muy buenos días. Me da alegría ver sus rostros de verlos aquí en la casa del Señor listo para escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? El propósito de nosotros de estar aquí realmente es para escuchar la palabra de Dios, para alabar y escuchar la palabra de Dios. Y esa es nuestra prioridad, ese es nuestro deseo y esta es la voluntad de Dios de estar acá para eso, ¿no? Ese es lo que a Dios le agrada, estar aquí en la casa de Dios. Es importante. Entonces damos la gloria a Él por sus deseos, la voluntad de estar aquí para escuchar. Y Dios tiene palabra para nosotros, ¿no? Dios tiene una palabra para nosotros. Siempre Dios nos está hablando y es la forma como Dios lo hace de hablarnos para animarnos, para edificarnos, para bendecirnos. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros escuchemos y recibamos la palabra de Dios para ser edificado, para ser bendecido, para tomar las instrucciones que Dios nos da para ser guiado por su Espíritu Santo, como hemos escuchado a través de la alabanza. Ok, vamos a hablar sobre Lucas 22, poquito adelante. Y vamos a comenzar del versículo 54. Lucas 22, del versículo 54 en adelante. Y vemos ahí lo que pasó realmente con un discípulo, con un siervo del Señor. Y la palabra del Señor dice, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el versículo 54 del capítulo 22 de Lucas. Y prendiéndoles, llevaron y los condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y puede imaginar en ese momento, ¿no?, la actitud del corazón de este hombre. Un poco después, viéndole, otro dijo, o sea, buscó otro lado, como para no ser molestado. Pero él, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy, estás confundido. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos consuela a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Señor, tu palabra nos fortalece, nos anima. Por tu palabra vivimos, Señor.
Perdónanos porque muchas veces descuidamos nuestro alimento espiritual y la tomamos como cosa no primaria, sino secundaria, Señor. Perdónanos, Señor. Pero aquí estamos en esta mañana, nos postramos delante de tu trono de gracia, delante de tus pies, para recibir tu palabra con humildad, Señor. Y te pedimos que abra nuestro entendimiento para poder entender tu voluntad, tu palabra, para que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están presentes. Gracias por el sacrificio de venir mucho de lejos para escuchar las palabras. Y gracias, Señor, por lo que van a escuchar a través del video. Bendígalo grandemente, Señor. Señor, y una vez más te ruego que bendigas, que sane, que restaure nuestros queridos hermanos que están con problemas de salud. Señor, sanas de cáncer, Señor. Te pido por mi hermano Luis, por Norma, por hermana Gladys, Señor, y por todos nuestros queridos hermanos que están pasando por enfermedad difícil, Señor, mi Dios. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que tú puedes cambiar, Señor, la versión de los médicos con tu gracia y con tu poder, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque sé que tú derramas sanidad. Tú eres nuestra salvación y tú eres nuestro sanador. Bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendiga a Pastor Emanuel allá en Argentina y a todos los hermanos, Señor. Bendiga su tiempo allá, Señor. Y gracias, Señor, por su vida. Protégelo, guárdalo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Ok, esta mañana vamos a hablar sobre lo que hace la gracia de Dios con los hombres pecadores. Cómo Dios transforma, convierte, ¿no? Y habla de nuestro pasado con nuestro futuro. Y esto es hablar sobre la gracia de Dios. Y vemos aquí, hemos leído en esta mañana la negación de Pedro. Pero lo que queremos en esta mañana ver a dos hombres que están en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de ello, como el caso de Pedro. Pedro mucho se habla de Pedro en los evangelios. Pero vemos un Pedro que era, tenía un carácter, quería ser el primero en todo, pero después vemos en el Nuevo Testamento a primera de Pedro y segunda de Pedro, pero un Pedro muy diferente, cambiado, tocado por la palabra de Dios. Y también conocemos, y vamos a hablar también del apóstol Pablo. Antes de ser apóstol Pablo, era Saulo. Saulo era un hombre, y gracias a este hombre, ¿no? Tenemos las cartas paulinas, que está hablando siempre pues a las iglesias, un misionero, apóstol. Y gracias a ellos, mucho se menciona en el Nuevo Testamento, tanto a Pedro como Pablo. Ahora, ¿quién era Pedro? Hemos dicho que Pedro se habla mucho en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Y una de las características del Pedro, que era en el pasado un pescador y pecador, era realmente impulsivo, era un hombre apasionado y siempre quería ser primero para hablar, siempre era el primero en hacer todo, pero él era el último para pensar. Yo quiero pararme aquí y hablar sobre lo que era Pedro y qué significa ser una persona impulsiva. Y espero que tomen
tengan notas, plumas, cuadernitos, siempre se pide que tomen notas, porque hay cosas que debemos anotar para recordar lo que Dios nos dice para nosotros. Y vemos aquí qué es lo que significa ser impulsivo. Significa actuar sin pensar. Es una persona que se deja llevar por las emociones instinto, sin considerar las consecuencias. Y esta es un rasgo de la personalidad de la persona. En este caso está hablando la personalidad de Pedro. Y se expresaba Pedro en su manera de ser impulsivos. Es una demostración de su personalidad, de quién era Pedro. Por eso que podemos ver la actitud de Pedro de ser violento, respondón, poco a veces agresivo. Y eso muchas veces, esa característica la tenemos nosotros. Entonces, ahora, antes de mencionar los claros ejemplos de la impulsividad, quisiera mencionar a Pedro. Y uno de los ejemplos de Pedro podemos ver en Mateo 14. Vamos a ir a Mateo 14, de 28 al 29. Y aquí tenemos tenemos aquí cuando Jesús está andando sobre el mar. Y vemos en el versículo 26, dice, y los discípulos, aquí está hablando después que Jesús, ellos se fueron en una barca y Jesús vino después caminando y los discípulos lo vieron. Entonces aquí era la cuarta, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo o pensando que era un fantasma, y dieron voces de miedos. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esas son palabras de Dios para los hijos de Dios, que cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en temor, cuando tenemos miedo, la palabra de Dios viene a nosotros a través del Espíritu Santo y nos anima, que no estamos solos. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Que hemos dicho que quiero hablar sobre la fe. Todo para el que tiene fe, todo es posible. Todo para el que cree, todo es posible. Todo el que tiene fe en Dios es posible. No hay nada imposible para los que tienen fe. Y vemos aquí a Pedro, ¿no? En sus deseos y esta es una característica de su impulsividad. Él no vio el peligro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta es una actitud de la personalidad de Pedro, de impulsividad. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro al de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Caminó sobre las aguas por fe, pero
cuando vino las olas, las tormentas, tuvo miedo. Y comenzó bien, pero terminó mal. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Estabas bien. Y este es un ejemplo, ¿no?, de Pedro, en su característica. Él no piensa en el peligro, simplemente dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y fue. Un ejemplo de su impulsividad sin medir el peligro. Otro ejemplo. Vamos a Mateo 26, 33. Versículo 31 para entender mucho mejor. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y es porque Jesús anuncia, ¿no?, su propósito, su plan por la cual vino a la tierra. Él vino, realmente tuvo que venir y para salvarnos. Pero también tuvo que venir y también tuvo que morir por nosotros. Y Él está declarando aquí: y cuando hubieron cantado los himnos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Los profetas hablaron mucho de esto: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, otra característica de la impulsividad de Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ya lo habla con firmeza, con seguridad. Todos te negarán, menos yo. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, no muy lejos, me negarás. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aleluya. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se puede ver en este ejemplo, ¿no?, la actitud de Pedro. Todos se escandalizarán, pero yo no. Yo voy, si es necesario, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Está hablando con firmeza, con seguridad de que Él va a cumplir. Y aquí vemos que Pedro promete más de lo que puede cumplir. Y esa es una de las características de la impulsividad. Prometer más de lo que podemos cumplir. Y esto lo podemos ver en la vida de Pedro. No te negaré. Si es necesario morir contigo, moriré. Pero yo no te negaré. Yo no me escandalizaré. Pero vemos, ¿no?, que todos se escandalizaron. Vamos otra vez a Mateo 26, 69. Y vemos ahí la historia, ¿no?, otra vez. Sí, Mateo 26, 69. $26.69.
69. Pedro estaba sentado afuera en el patio, otra vez se le acercó una criada aquí, la criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Ahí vemos, ¿no? Saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces, y salió fuera y lloró amargamente. Mentiroso. Aparte de eso, es una característica de su impulsividad. Promete más de lo que puede cumplir. Y ese es un punto, ¿no? de la impulsividad, de prometer algo que no podemos cumplir. Y esa es una de las cosas por la cual nosotros debemos escuchar, tomar notas, porque lo que Pedro dijo también muchas veces lo decimos nosotros. Otra de las características, y esto podemos verlo en Juan 18, otra de las características de Pedro, que estamos hablando ahorita de Pedro, pero muy diferente al Pedro primera y segunda de Pedro, muy diferente. 18:10. Aquí vemos cuando la historia, cuando fueron a arrestar a Jesús. Podemos leerlo para tener la historia completa. Del 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, versículo 1. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una campaña de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondió a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejáis ir a esto, para que se cumpliese aquellos que habían dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, versículo 10, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La capa que el Padre me ha dado, ¿no la debe ver? A ver, mete tu espada en la vaina. La copa está diciendo el deseo de Dios, el plan del Padre que le dio a Jesús de cumplir. Dice, que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y eso es lo que le está diciendo. Pero vemos aquí la actitud de Pedro, ¿no? Que cortó la oreja
de Marcos. Y esta es otra característica de Pedro, de su impulsividad en el arresto de Jesús. Es decir, que Pedro actuó sin medir las consecuencias. Agresivo y abusivo puede ser también, no sé. Pero actúa sin medir las consecuencias. Y hirió al siervo del sumo sacerdote. Y esa es una de las actitudes de la impulsividad en la cual nosotros debemos corregir. La verdad, este mensaje me refleja a mí. Y bueno, y es donde Dios me quiere enseñar a cambiar ciertas cosas que hay en mi vida. Otro de los ejemplos de lo que significa la impulsividad lo vemos en Mateo 17:4. Y este punto aquí habla de cuando nosotros y este punto aquí nos enseña que nosotros no debemos hablar cuando debemos escuchar. Y esto es lo que quiere decirnos. ¿Qué nos dijo, que nos enseñó el pastor Emanuel? Sé pronto para oír, tardo para hablar. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, este punto, que no debemos hablar o que hablamos cuando debemos escuchar. Mejor es escuchar que hablar. Y aquí en Mateo 17, versículo 4, aquí vemos que aquí hay una situación preciosa. Y vamos a hablar del versículo 1 del capítulo 27. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ahora la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. 17. A ver. Mateo 17. ¿No es 17? ¿Dónde está la transfiguración? Es en la transfiguración. Estoy en Juan, perdón. Sí, estoy mal. Sí, estoy en Juan, en Mateo. Lo siento, perdón, Señor. Perdóname. 17:4, habla de la transfiguración. Es Mateo 4, habla de la transfiguración. 17:4, estaba cambiado de libro. Bueno, entonces comenzamos del versículo 1 del capítulo 17 de Mateo.
6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, hermanos, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le parecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces vino Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces aquí vemos, ¿no?, este ejemplo sobre la impulsividad de Pedro, que en lugar de recibir o escuchar, él interrumpe para ofrecer 3 enramadas. O sea, trata de interrumpir la comunión de Jesús con Elías, sin comprender los momentos sagrados en que estaba viviendo en ese momento. Pedro, en lugar de escuchar, captar las ideas la conversación de Jesús con Elías y Moisés, él va a interrumpir para haciéndose tomar en cuenta. Yo soy el mejor. Y esa es como la idea de aquí. Y interrumpir en los momentos sagrados. ¿Cuáles son los momentos sagrados ahora en nosotros? La oración. Es bueno. A ver, la oración ¿son momentos sagrados, sí o no? ¿Es momento para conversar? ¿Sí es bueno para conversar cuando estamos en oración? Con Dios. Entonces, ese momento, y eso se da gracias a la oportunidad para compartir, que cuando estemos orando entendamos que es un momento sagrado. Y que debemos respetar lo sagrado. Y no ser como Pedro. No interrumpir, no caminar, no conversar. Porque, mira, son cosas pequeñas, aparentemente, pero son cosas que no está bien. Que son cosas sagradas que debemos aprender a respetar. Entonces, y es que cuando tenemos respeto a Dios, ¿no? Honramos a Dios, Dios nos honra. Y no estamos honrando o no estamos, o consideramos que Dios es poca cosa, o consideramos que Dios no tiene valor, o consideramos que Dios más importante es mi conversación que Dios. Entonces, tener cuidado con esto, no hay condenación, simplemente es Dios hablándonos y haciéndonos ver, ¿no?, de que debemos honrar las cosas sagradas de Dios, que son importantes para nuestras vidas. Entonces, y estos son lecciones de Dios para nuestras vidas. Y las lecciones de Dios es transformar la impulsividad a una pasión dirigidas. Pedro se pasa de actuar sin pensar a ser ¿qué? Una roca firme en la predicación del Pentecostés. Su vida enseña que Dios puede canalizar un carácter impulsivo hacia la valentía de liderazgo y servicio. Eso es lo que la transformación de Dios, la gracia de Dios en la vida de Pedro. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Ahora, si no está bien convencido
de lo que significa la impulsividad en nosotros, te quiero mencionar y quiero que tomes atención en estos puntos que son muy importantes y que estos son cosas que se reflejan en nuestras vidas. Número 1, una persona impulsiva es una persona que reacciona sin pensar. Esa persona es alguien que hace un comentario y la persona responde con enojo. Todo esto va a quedar grabado. Entonces, la impulsividad es una persona que reacciona sin pensar y es una persona que hace, ejemplo, cuando alguien conversa o hace un comentario y la persona enseguida no lo toma con calma, sino que reacciona con enojo. Número 1. Número 2. Una persona impulsiva compra sin planear. No solamente las mujeres, los hombres también, por si acaso. Ve un producto de una percha que le gusta y lo compra. Y aunque no lo necesite y no lo tenga presupuesto, lo compra. Esta es una persona impulsiva. Quiere algo. Por ejemplo, hoy en la Navidad, todo el mundo quiere la cachina. Y si no tiene la cachina, pero hace lo posible por tener su cachina. Pero no tiene para comer. ¿Qué es lo importante? ¿La comida o la cachina? La comida. Número 3. Tomas decisiones rápidas, una persona impulsiva. Acepta un compromiso importante y esto puede ser un trabajo, puede ser un préstamo, puede ser un viaje, sin considerar las consecuencias. Actúa. Sí. Sí. Pero después está arrepentido por las consecuencias. Los almacenes ahorita están de ofertas, llenos de ofertas. Te suben el precio 3 veces de oferta. Y tú no necesitas el aparato, pero estás de oferta. Yo quiero aprovechar esa oferta. Y lo compras y quedas con las deudas. Están tocando la hermana Carmen sabe, para febrero dice que es la oferta. Pero después te ahorcan, te están llamando a la casa y están llamando al que te sirvió de garante. Y más los intereses. Total que la oferta se pasó a una desgracia. Ya, entonces, esa es una persona impulsiva. Hay que aprender a así disciplinarnos en esto, porque todos estamos incluidos en esta parte. Número 3 a 4. Habla sin filtro. Es decir, que habla por demás. Dice lo primero que se le ocurre. Incluso no se da cuenta si esa palabra puede herir a alguien o no. O habla una información privada que no debe comunicar. Pero como tiene esa impulsividad de llamar la atención y comienza a chismear, comienza a hablar comienza a juzgar. Es decir, habla sin filtro. Hay que mira, para eso hay que tener, hay que saber, ¿cómo hay una palabra?
sentido, un principio muy importante de guardar en privacidad cuando las cosas que sabemos, ¿no? Muchas veces es importante cuando vemos cosas que son contaminantes, mejor ni hablar, ni comunicar a nuestros hijos. Y muchas veces tenemos consecuencias por comunicar a nuestros hijos, los hijos quedan contaminados. Y salimos nosotros bien después, pero los hijos siguen contaminados y no vuelven. Así que tener cuidado cuando hablamos. Yo he tenido muchos casos de ejemplos de que he podido contar a mi familia, a mi esposa, pero he guardado el corazón de mi familia. Entonces no hay que hablar y hay que cuando hablamos, hay que saber lo que hablamos. Número 5, otro ejemplo de impulsividad. Y esto va conmigo. Bueno, con todas van conmigo. Este mensaje para mí. Se enoja fácilmente. Significa que pierde la paciencia por pequeña cosa. Por cualquier cosita pierde la paciencia. Si me retraso, yo me he enojado con mi esposa cuando estoy llegando tarde, le echo la culpa a ella. Sí, se enoja por un retraso, a veces por una fila larga, por cosas pequeñas, realmente, ¿no? Y eso es un ejemplo de la impulsividad. Entonces, una persona que se enoja fácilmente, pues, La sexta cosa, abandona tarea a la mitad. Comienza algo con entusiasmo, pero lo deja cuando surge un impulso por otra actividad. Comienza con esta cosa, voy a hacer esto, voy a hacer, y a mitad de camino sale otra cosa, no, ya deja esto, pues voy a hacer esto. Abandona todo a mitad de camino. Esto es una característica de la impulsividad. Y número 7, tomas acciones arriesgadas. Y esto es para mí. Todo el mensaje para mí. Maneja rápido. Parece, ¿cómo se llama el rápido y furioso? Toretto. Pasa por encima del carro, debajo por los remolques. Pero los que no tienen carro, caminan la calle sin mirar. Y se exponen a peligro por buscar emoción. Estas son acciones arriesgadas de una persona impulsiva. Se expone al peligro por buscar emociones y atraviesa la calle sin mirar. Y la número 8, busca gratificación inmediata. Significa que prefiere lo rápido y fácil antes que un beneficio mayor, pero a largo plazo. Hay una bendición, un estudio bíblico. No es en el momento, es a largo plazo. Hay una bendición, crecimiento, madurez espiritual. No es el momento, pero prefiere lo rápido y lo fácil. Dejamos eso. Y ese fue el ejemplo de Pedro. Y esa es la característica de una persona impulsiva. Y esto es importante porque esto habla de nosotros, ¿no? En la cual nosotros debemos corregir en nuestras vidas. Ahora, sigamos con el mensaje, porque esa fue una introducción de la impulsividad. Nada más. Todos conocemos quién era Pablo. Hablamos de Pedro, vamos a hablar de Pablo. Pablo, el fariseo, erudito, era orgulloso, violento, perseguidor de la iglesia, ¿no?
Y esto podemos verlo en Hechos 9. Hechos 9. La vida de Pedro y Pablo son radicalmente distintas, pero su historia tiene un punto en común, que los dos fueron alcanzados por la gracia invisible de Dios. Si alguien cayó dentro del Evangelio, ese fue Pedro. Si alguien luchó contra el Evangelio, ese fue Pablo. Y sin embargo, Dios restauró al que cayó, como Pedro. Dios transformó al que perseguía, como Pablo. Y Dios usó a ambos para cambiar el mundo. Y este es el mensaje. Si la gracia alcanzó a Pedro con todos sus impulsos, con todas lo que era Pedro, y a Pablo, porque aquí vemos en Hechos 9, vemos que dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mira lo que le dice: dura cosa te es de dar contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por las manos le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y he aquí, versículo 14, y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, y el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, podemos ver aquí claramente, ¿no? Lo que hizo Dios con Pablo. Pedro, hablando de Pedro, lo que hace la gracia, ¿no? Al que falla. Pedro, el discípulo lleno de promesa, pero débil de carácter. Pedro era el primero en levantar la mano. Caminó sobre las aguas, pero se hundió.
confesó que Jesús era el Cristo, pero luego quiso impedir ir a la cruz. Prometió morir con Jesús, pero lo negó 3 veces. Ya. Estamos hablando ahora de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en Hechos 1:9. Entonces, bueno, sigamos aquí. ¿Quién era Saulo en Hechos? Un hombre improbable para ser cristiano, que respiraba amenaza, era brillante, educado, estricto religioso, pero sin amor. Perseguía a la iglesia, entraba a la casa y arrastraba a los hombres y mujeres. Era un terror para los cristianos. Eso es lo que era el apóstol Saulo o Pablo en nuestras vidas. A ver, ya tengo 2. Ya. Entonces aquí vemos, ¿no? En el versículo 2, camino a Damasco, Dios interrumpe su agenda. A ver, estamos hablando de Saulo. Saulo va con una misión de escoger a todos los cristianos. Esa es la agenda de Pablo, de Saulo. Pero ¿qué pasó? Una luz en el camino le interrumpe. Es decir, Dios interrumpió el camino o la agenda de Saulo. Y esto es una verdad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios planes, pero Dios tiene otros planes. Y eso es lo que estaba pasando con Saulo. Saulo era religioso, era bien preparado, pero aparentemente era celoso de las cosas de Dios y por eso perseguía a la iglesia. Y por eso realmente fue con ese plan, ¿no? De capturar a los creyentes, pero Dios le interrumpió su agenda. En otras palabras, Saulo iba a destruir a los creyentes, pero la gracia de Dios, de Jesús, Él viene para salvar. La luz derribó a Pablo y la voz lo sorprende a Pablo. ¿Quién eres, Señor? Él dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres? Saulo persigue la iglesia, pero Jesús me dice, pero Jesús me persigue a mí. Y esto habla de la gracia de Dios. No podemos escondernos de su gracia. Donde quiera que vamos, su gracia va con nosotros. Él va donde nosotros vamos. Él está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Y esto habla de sus gracias. Y Dios no destruyó a Saulo. Dios convirtió a Saulo. Saulo esperaba juicio. Eso es lo que merecía Saulo de Tarso por lo que hacía con la iglesia,
con los creyentes. Y en lugar de juicio, de recibir, que pensaba recibir Saulo, él recibe misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y esto es la gracia de Dios. Qué diferente es Dios con nosotros, que en lugar de darnos juicio, nos da misericordia. Dios tiene misericordia en nosotros. Lamentación nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, con cada amanecer. ¿Qué significa esto? Que cada día Dios nos da una nueva oportunidad de comenzar una vida nueva. Nueva. Una nueva oportunidad de hablar de Dios, glorificar de Dios. Ayer fallé, hice muchas cosas que no debía hacer. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, no mi voluntad. No quiero hacer mis planes sin tu presencia. Yo quiero que mis planes sean conforme a tu voluntad. Y eso es lo que Dios nos enseña aquí. La diferencia del amor de Dios hacia nosotros. Nosotros, en nuestro caso, si tuviéramos la oportunidad, ¿qué estamos viendo ahorita? Por ejemplo, con las cosas que estamos viviendo por la inseguridad en que vivimos, queremos matar, linchar. Nosotros queremos dar muerte a los delincuentes que matan. Esos somos nosotros. De verdad, ¿cuánto se ha pasado por nuestra mente? Querer morir, ¿verdad? Pero Dios es diferente. Dios transformó al apóstol. Y nosotros debemos también dar misericordia. Dios transformó al apóstol, así como queremos pedir a Dios que transforme también a esas personas. Siempre en nuestras oraciones, en los días jueves tenemos un tiempo de oración. Oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro país, oramos por los delincuentes que se han convertido al Señor. No oramos que los maten, sino que realmente se han tocado por el Señor, porque ellos son cautivos, están esclavizados del pecado, son esclavos de Satanás. Ellos obedecen sus órdenes, son zombies, están contaminados, no tienen más pensamiento que el que reciben de Satanás para destruir. Esa es una verdad, y solamente esto puede ser cambiado a través de la palabra del Señor. Pablo pierde la vista para ganar visión. Él quedó ciego por 3 días. ¿Por qué? Porque Dios ciega al orgulloso para abrir los ojos a los humildes. A veces Dios te detiene para abrir sus ojos. Dios se pone en nuestros planes. A veces Dios nos corta un camino para mostrarte otro camino. Vamos por un camino, pero Dios, tenemos un plan, pero Dios te impide caminar. Yo recuerdo a Pastor Emanuel, estaba estudiando en una buena universidad en Perú. Y quiso asistir a una conferencia en Chile y Argentina, y fue a la conferencia, y cuando vino no lo dejaron ingresar por falta porque ya perdí el año y ya no pudo ingresar una vez a la universidad. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, lo mandó a Estados Unidos. Allá se graduó. Mira, Dios te corta el camino para guiarte a otro camino. Siempre hay que tomar las cosas pensando en la voluntad de Dios, y que siempre darle a Dios la gloria. Gracias, Señor. Bueno, no se da como yo quería. Él estaba estudiando, estaba en 3er año, 2º año de maestro. Ya se faltaba poco para graduarse realmente de maestro allá. Y mira,
No se frustró, simplemente oró, esperó en la voluntad de Dios y Dios en su tiempo lo mandó a Baltimore. Porque no había otra opción. Otras personas quisieron ir a Baltimore para estudiar y no tuvieron esa oportunidad. Y Pastor Emanuel, en el momento que ingresó sin tener dinero, cuenta, nada, él se presentó en Perú y en Perú, mira, así es como Dios actúa en nuestras vidas. Entonces siempre es bueno dar gracias a Dios por los planes que tienes para nosotros. A veces es importante eso, ¿no? Dios te detiene y para guiarte a otro camino. Ananías, vemos a Ananías, aquí Dios usó a Ananías. ¿Quién era Ananías? Un simple discípulo, pero Dios lo usó a Ananías, que es un simple discípulo, ¿para qué? Para ganar a un gigante. Un hombre común, un hombre menos importante, impone la mano sobre Saulo. ¿Y qué hace Saulo? Recibe la vista y el Espíritu Santo. Y la gracia no solo baja del cielo, también fluye a través de personas comunes. Esto es importante. La gracia fluye a través de hombres que están disponibles para administrar su gracia en nuestras vidas. Y eso es muy importante. Un perseguidor, el ejemplo de Saulo, se convierte en predicador. Y eso es maravilloso. Versículo 20. Versículo 20. Ananías 20. Dice, enseguida predica a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocan este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto hace la gracia de Dios. Esto habla de nuestro pasado y esto habla de quién soy yo en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Pero es importante comunicar. Predicar es una cosa, enseñar es otra. Y como hijo de Dios es importante evangelizar, compartir lo que recibimos por gracia. Y podemos compartir en todo tiempo, en todo momento. Toda persona, toda familia que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, compartir la gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia? La gracia de Dios no solo perdona, sino que empuja al servicio. La gracia no solo limpia, enciende un propósito en nuestras vidas. Pablo luego declara que por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Un perseguidor, un orgulloso, un religioso, uno que causaba amenaza y muerte a los creyentes, a la iglesia. Dios lo convirtió para ser un hombre de Dios. Y por eso tenemos las cartas paulinas que nos hablan de su gracia. Entonces, dos historias diferentes a través de la vida de Pedro y Pablo, pero una sola gracia. Y hay una similitud
poderosa entre Pablo y Pedro. Ambos fallaron profundamente. Ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Ambos fueron quebrantados antes de ser usados. Ambos recibieron un nuevo propósito. Ambos fueron líderes claves de la iglesia. Pedro necesitaba gracia restauradora y Pablo necesitaba gracia transformadora. Y la gracia de Dios está al alcance de nuestras vidas. Pedro falló dentro de la iglesia, Pablo falló atacando a la iglesia. Pedro cayó por miedo, Pablo cayó por orgullo. Pedro negó a Jesús, Pablo combatió a Jesús. ¿Y qué hace Dios? Lo abraza a ambos. No hay caída tan profunda que Dios no pueda levantar. Eso es lo que hace la gracia. Ni pecado tan grande que Dios no pueda transformar a través de la vida de Pablo. Entonces, y este es un ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos, que así como Dios, la gracia de Dios convirtió, perdonó a Pedro y transformó la vida de Pablo, así también la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas día a día, día a día. Entonces, Dios le dijo a Pedro, cuando estabas en la cruz, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero él estaba hablando de una manera humana. Pedro, ¿me amas? Él había fallado, pero Dios lo restauró. Solo quiero decirte que Dios tiene planes para tu vida, tiene propósito para tu vida. Si estás lejos, vuelve. Si te sientes indigno, recibe gracia. Si te sientes roto, deja que Dios te construya. La gracia restauró a Pedro, la gracia transformó a Pablo y la gracia puede levantarnos a cada uno de nosotros. Porque su gracia es gracia. Y la vida de Pedro y de Pablo es un ejemplo para nosotros de ver la gracia de Dios. Y así como trabajó en la vida de ellos, también trabaja en nuestras vidas. Su gracia es nueva, su gracia es eterna, su gracia es de amor, su gracia es de perdón, su gracia es de misericordia. Su gracia tiene un propósito en nuestras vidas. Su gracia es de compartir su gracia y hacernos buenos administradores. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por enseñarnos, Señor, lo que hace tu gracia, lo que hiciste con Pedro, lo que hiciste con Pablo, lo hace con nosotros, Señor. Gracias por no darnos lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Gracias por ponernos en liderazgo, Señor. Gracias por hacernos aptos para servirte, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia. Señor, pon el deseo en nuestro corazón de anunciar las buenas nuevas a todas nuestras personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a cumplir la gran comisión, a dar de gracia lo que hemos recibido por gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe a obedecerte, Señor, y a hacer tu voluntad. Ayúdanos a dejar nuestro yo, nuestro ego, nuestras personas, nuestra impulsividad, nuestro orgullo. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.